Hola, mi nombre es Danis Parra, pertenezco al grupo 5 del curso de Control Interno y Aseguramiento de la Información de la UNAM. En el día de hoy vamos a hablarles acerca del Manual de Control Interno. El Manual de Control Interno es un componente principal dentro de las organizaciones, puesto que establece un sistema de control para realizar las operaciones dentro de las empresas de una manera más eficiente y eficaz. Este manual se compone de distintos elementos, entre ellos están las actividades de control. Las actividades de control son un conjunto de acciones que realizan tanto gerentes de las empresas como personal que labora dentro de ellas para poder llevar a cabo el cumplimiento de los distintos objetivos empresariales de los cuales dispone y asimismo implementar un control sobre los riesgos que se puedan identificar al ser realizadas dichas operaciones. Las actividades de control a ser implementadas dentro de las empresas deben ser o deben desarrollar unos aspectos, como son unas políticas de operación que se deben establecer e implementar dentro de la empresa con el fin de poder mitigar esos riesgos que se puedan llegar a presentar y puedan llegar a impedir los objetivos empresariales. Asimismo, también deben tener unos controles sobre las TIC, es decir, sobre las tecnologías de información y comunicación, definiendo una serie de controles sobre este tipo de tecnología de tal forma que apoye la consecución de los objetivos empresariales. Las actividades de control, además de todo, deben cumplir con unas características para su realización, como son la integración a la gestión, es decir, que al momento de realizarlas, estas deben ir acorde con las actividades que se realizan en la empresa, de tal forma que al momento de ser implementadas se realicen o se incorporen de una manera natural. Otra característica es la respuesta a riesgo, puesto que deben estar encaminadas a hacer una respuesta, una solución a los riesgos que se identifican según las actividades que realizan las distintas empresas. La otra característica es la contribución al logro de los objetivos, puesto que estas actividades de control deben estar relacionadas en una sucesión de costo-beneficio de tal forma que sea satisfactoria para la empresa y genere más situaciones positivas que negativas dentro de esta. La característica que también deben tener es la de viabilidad, puesto que al momento de implementarlas o de establecerlas, estas deben ser realizables y la empresa debe tener la capacidad para poder implementarlas. Tiene la característica de documentación, puesto que deben ser incorporadas dentro de los manuales de procedimiento de las entidades y también de divulgación, puesto que deben ser dadas a conocer a todo el personal que haga parte de la empresa. Además, las actividades de control se encuentran divididas en unos tipos. Tenemos las actividades de control según el momento de aplicación y según su orientación. Las actividades de control según momento de aplicación se encuentran divididas en previas, concomitantes y posteriores. Las previas, como su nombre lo dice, son implementadas antes de ser realizados los procesos de la empresa. Las concomitantes son actividades que se implementan durante la ejecución de esos procesos y las posteriores se implementan después de que se han realizado los procesos para poder verificar si se cumplió con lo que estaba establecido, con lo que se planeó dentro de la empresa. También tenemos las actividades de control según su orientación, divididas en tres tipos: preventivas, detectivas y preventivas y detectivas al mismo tiempo. Las preventivas buscan evitar cualquier desviación de lo planeado dentro de la empresa. Las detectivas, como su nombre lo dice, busca detectar cualquier riesgo, identificar cualquier riesgo que pueda estar relacionado a la implementación de esas acciones planeadas. Y las preventivas y detectivas al mismo tiempo pues cumplen las funciones de las dos descritas anteriormente: evitar desviaciones y identificar o detectar los riesgos que pueden relacionarse a esta. Las actividades de control, como bien sabemos, estas actividades pues se elaboran de acuerdo a la entidad, a la empresa, a las funciones y operaciones que ésta realice. Sin embargo, de manera general se encuentran unas actividades de control referentes a ciertos temas. Tenemos las actividades de control de revisiones de alto nivel, las cuales son revisiones detalladas de aspectos específicos de la institución. Estas se aplican sobre actividades de presupuestos, de estrategias de mercadeo, de estrategias de disminución de costos, entre otras, sobre las cuales se realizan unos informes y a partir de ellos es que se establecen o se crean esas actividades de control sobre estos elementos específicos. Tenemos las actividades de control de funciones directivas, las cuales se encargan de realizar unas revisiones del desempeño
y de las tareas que realizan los empleados de la entidad, y donde los directivos deben verificar que este desempeño es positivo, de que están realizando las cosas debidamente. Tenemos las actividades de control relacionadas con la segregación de responsabilidades, puesto que en todas las organizaciones hay un sinfín de tareas que deben realizarse y llevarse a cabo para cumplir con la operación y el objeto social de la entidad. Entonces, en estos casos hay que implementar unas actividades de control sobre las funciones o la segregación de estas responsabilidades, de tal manera de que fueron asignadas a las personas de una manera justa, según sus capacidades, según el conocimiento que estas personas poseen. Tenemos las actividades de control relacionadas con los controles físicos, la cual está determinada el control y supervisión de los activos de la institución. Aquí es necesario que se realicen, pueden ser inventarios de los activos de la empresa, para que se pueda conocer exactamente con qué tipo de activos se cuenta y para qué son utilizados, y verificar de que se estén utilizando debidamente y se está haciendo el uso correcto de ellos. Tenemos las actividades de control relacionadas con el procesamiento de la información. Puesto que la tecnología ha ido avanzando constantemente, es necesario que las empresas diseñen un proceso de control automatizado que mejore el flujo de los datos y que pueda permitir que obtengan la información real en los tiempos que se requieren. Aquí es importante verificar todo lo relacionado con las TIC, como se dijo anteriormente, tener un control sobre esta para asegurar que la información que se encuentra determinada en estos sistemas esté segura. Por último, tenemos las actividades de control relacionadas con los indicadores de desempeños, puesto que son unas herramientas que permiten suministrar información cuantitativa del resultado de las empresas. Estas herramientas, pues, buscan hacer una comparación de los logros que alcanza la empresa y los estándares que se definieron previamente para ellos. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Ángela Erazo, voy a dar mi documento de identidad. Vamos a continuar con el manual de control interno en entorno de ambiente, según el rol seleccionado en esta fase. En este caso, empezamos con el manual de control interno y saber qué es. Este manual son procedimientos que implementa la acta de dirección a las entidades de una forma ordenada y sistemática, las introduce una responsabilidad de información de las ORS, en el cual nos vamos a centrar en lo que son los manuales de este control interno. Este sistema de control es un conjunto de normas, manuales, para proporcionar una seguridad razonable. Esta consta de 4 principios, en los cuales podemos detallarlos aquí. Seguidamente tenemos los componentes que hacen parte de este control interno según el modelo COSO. Este modelo COSO tiene como objetivo reducir los riesgos y asegurar que las estrategias y directrices del ámbito administrativo y operativo se lleven de acuerdo a lo establecido principalmente. Primero tenemos el primer componente llamado ambiente de control, que básicamente es el sentido de la entidad. Muy importante, que es la integridad y valores éticos como ejes principales. También tenemos estos factores que también no podemos pasarlo por desapercibidos, ya que esto permite establecer la forma y métodos para coordinar y controlar la organización como tal, y se lleva a cabo todas las operaciones de acuerdo a la estructura que se ha establecido principalmente, inicialmente. Por otro lado, también tenemos el siguiente componente, que es llamado evaluación de riesgo. Tenemos los riesgos inherentes. Estos controles, evaluación de riesgo, los encargados de llevar dicho control económico deben de valorar los riesgos, como los que son la identificación, análisis y determinación del nivel de riesgo para su oportuna detección, tanto interna como externa, que pueden afectar tanto incluyendo los estados financieros, ya que los responsables de hacer dichas evaluaciones de riesgo son los auditores. Para detectar cualquier componente, estas son las actividades de control: la revisión de desempeño, procesamiento de la información y profesión física de los activos. Estas actividades de control interna se llevan a cabo la gerencia y demás personal de la organización, para que se lleve más claro y mayor coordinación de las dinámicas de todas las actividades que en la empresa se desarrollan. Seguidamente tenemos el siguiente componente, que es la información y comunicación.
Esta información y comunicación debe ser captada, debe ser procesada y comunicada a todo el personal, y debe ser clara y precisa, tanto a la gerencia como al consejo de administración. También tenemos el componente de la supervisión, que son las actividades de supervisión, evaluaciones independientes y reportes de eficiencia y participaciones de las responsabilidades. Esta supervisión integra todos los componentes de control, ya que permite detectar riesgos o controles débiles. Se debe llevar de tres formas: de manera independiente, de distintos niveles de la organización y durante la realización de las actividades de la supervisión diaria. Y tenemos los responsables de esta supervisión, que son todos estos entes que encontramos aquí. Por último, tenemos las delimitaciones de interno. Tenemos que estas delimitaciones son las fallas humanas, la ignorancia y desconocimiento, actos intencionados de la empresa con los gerentes. Buenos días, mi nombre es Laura Ramos, soy estudiante de Contaduría Pública, estoy en el curso Manual de Control Interno y de Aseguramiento. El código del grupo es 106014 y el número del grupo es 5. Mi número de documento es 100-7-866-85. En esta ocasión les voy a hablar sobre el Manual de Control Interno de proceso de valoración del riesgo de la entidad. Consideraciones generales. La administración de riesgos. Consideraciones generales. La administración del riesgo se trata de un proceso permanente e interactivo que lleva a que continuamente la administración, en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, revalúe los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenazas para la consecución de los objetivos organizacionales. De igual manera, implica la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con una determinada actividad, con procesos o con la entidad en general, con el fin de preparar a las organizaciones para minimizar pérdidas y maximizar sus ventajas. Valoración del riesgo. Es fundamental establecer la estructura de riesgo en la entidad partiendo de riesgos del nivel estratégico que tendrá que ver con factores externos representados en factores económicos, sociales, políticos, legales y tecnológicos. Asimismo, los riesgos basados en factores internos que entre otros representan los sistemas de información, el personal vinculado, la naturaleza de los procesos. En el proceso de evaluación de riesgos, los usuarios dan un vistazo a sus organizaciones con estos fines, que es identificar los procesos y las situaciones que puedan causar daño, en especial a las personas. Determinar cuán probable es que cada peligro se vuelva real y cuán graves serán las consecuencias. Decidir qué medidas pueden tomar la organización para evitar que estos peligros se vuelvan reales o para controlar el riesgo. Identificación de valores y análisis. La identificación de valores es el proceso mediante el cual la alta dirección, en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, determinará los factores internos externos generadores de riesgo para establecer qué está sucediendo, por qué y cómo. Y su análisis, una vez identificados los factores de riesgo, se debe proceder al análisis, estableciendo en primera instancia el nivel de riesgo, entendiendo como la estimación del significado del riesgo, es decir, el establecimiento de la severidad o impacto que puede producir su materialización, y en segunda instancia la frecuencia de riesgo determinado por la probabilidad u ocurrencia del mismo. Aquí podemos ver los análisis de riesgo, el análisis de consecuencias, el análisis de posibilidad y estimación de la probabilidad, análisis preliminar, valoración de controles, incertidumbre y sensibilidades. Determinación del nivel de riesgo. Analizados los aspectos de probabilidad e impacto y relacionándolos con las actividades de control establecidos, la entidad estará en capacidad de determinar el grado de exposición o vulnerabilidad a que esté expuesta. Y el manejo del riesgo, cualquier esfuerzo que
emprendan las entidades en torno a la valoración del riesgo llega a ser en vano si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos, representado en la consideración de acciones efectivas tales como la implantación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos, entre otros, que hagan parte de un plan de manejo que conlleva evitar, reducir, dispersar y atomizar el riesgo, o en último caso asumir el riesgo. Consideración de acciones, plan de manejo de riesgo, puesta en marcha del plan. La consideración de acciones deben ser valoradas teniendo en cuenta que tanto mitigan el riesgo en consideración al costo de su implantación versus el beneficio de la misma, por cuanto en la medida en que se obtiene gran reducción con relativo costo bajo, representa una acción viable para ser implementada. El plan de manejo de riesgo, como resultado del nivel anterior, la alta dirección debe formular el plan de manejo de riesgo, el cual debe identificar de forma precisa las acciones seleccionadas a seguir para evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el riesgo, determinando responsables, actividades, tiempos y resultados esperados. Puesta en marcha del plan. La concreción de resultados se dará en la medida en que la alta dirección lidere y asuma la adopción de las medidas consideradas en el plan, de tal forma que se cree una conciencia de riesgo en el ámbito de la gerencia, que facilite que los ejecutivos sean completo soporte al plan. Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Cecilia Pinillos Olier, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública, y en la noche de hoy vamos a hacer un pequeño video donde vamos a explicar el manual de control interno, lo que tiene que ver con el seguimiento, monitoreo de los controles. Hay un rol de esta oficina. Este rol está soportado por el decreto 1537 del 2001, y en su artículo 3 dice que el rol que desempeñan las oficinas de control interno entre las organizaciones de tipo público está emanado en 5 tópicos. Entonces, hay valoración del riesgo, hay acompañamiento y asesoría, hay evaluación y seguimiento, hay fomento de la cultura de control y relación con los entes externos. Entonces, hay una parte que tiene que ver con el rol de la evaluación y seguimiento, y entonces ya aquí ya nos vamos adentrando a la parte del seguimiento y del monitoreo de control interno, que es el punto central de esta parte de esta charla, y es el que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento. Es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que corresponde a la Oficina de Control Interno. Este debe ser independiente y objetivo. Este rol que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de las entidades públicas, y es el que señala con mayor precisión la diferencia de las demás áreas de la entidad. Entonces, se tiende a confundir, fíjense que es muy importante que hagamos la claridad, que la Oficina de Control Interno es el mismo del Sistema de Control Interno, y no es así. La Oficina de Control Interno es la que se encarga de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno. Entonces son dos cosas que son muy relacionadas, pero son muy independientes al tiempo. ¿Y esto qué pretende? Proponer las recomendaciones y las sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. Entonces, los tipos de auditoría. Aquí ya vamos en el camino. Hay unos tipos de auditorías que son muy específicas para la parte de control interno, y son de pronto donde nos vamos a centrar un poquito en la tarde de hoy. Hay una auditoría que es una auditoría interna de gestión, una auditoría interna específica y una auditoría interna de seguimiento. Como lo que nos compete a nosotros es la parte del seguimiento, aquí es donde nos vamos a adentrar de pronto a definir un poquito sobre este tipo de auditoría de seguimiento. Esta consiste en la intervención realizada a un proceso respectivo a sus responsabilidades en los planes institucionales. Esta clase de auditoría corresponde a uno de los tópicos antes mencionados, lo que tiene que ver con la evaluación y con el seguimiento. Y una de las funciones de ley de la Oficina de Control Interno es que se realice mediante seguimiento y evaluación, se realice de manera periódica,
de acuerdo a las fechas establecidas en el programa anual de gestión para la Oficina de Control Interno. Es decir, la Oficina de Control Interno tiene que tener un cronograma de acciones, de actividades, y dentro de esas actividades que plantee esa oficina tiene que estar el programa anual de gestión para la Oficina de Control Interno, que es la que nos va a establecer cómo hacer evaluaciones por baches periódicas para mirar en qué se está fallando en cuanto o frente a alcanzar una meta o una meta o un logro propuesto por la entidad. Entonces, esta parte de la auditoría interna de seguimiento se divide en 3 partes: seguimiento a la evaluación del plan de acción institucional, seguimiento a la evaluación de los planes de acciones correctivas y seguimiento al plan en acciones preventivas. Como todo riesgo, los riesgos para corregirse se deben tener en cuenta 2 aspectos. La parte correctiva, que es cuando ya el riesgo está dado, entonces mirar a ver cómo lo voy a corregir, y la parte de acciones preventivas, que es propender a no caer en errores que me permitan a mí luego acceder a acciones de tipo correctivo, porque es más fácil prevenir que corregir. Seguidamente hablamos de otros tipos de seguimiento que se le hacen a la parte de la auditoría de seguimiento de evaluación, y es la de evaluación al mejoramiento institucional, a la evaluación del plan de gobierno en línea, al seguimiento y a la evaluación del plan ambiental y aseguramiento de la evaluación para compras. Estos seguimientos se desarrollan dependiendo de la naturaleza de la empresa. Asimismo, podríamos decir que el sistema de control interno en cuanto a la evaluación nos va a permitir al estado del sistema de control interno, denominado por una sigla SCI, Sistema de Control Interno, implica que el seguimiento al conjunto de las dimensiones del modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independientemente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las diferencias detectadas y encaminarse en la mejora de continuo. Esto nos basamos en la teoría que escribe Coso 2013. Entonces, fíjense lo importante que nos propone el autor Coso, de que el sistema de control interno debe ser un sistema de evaluación permanente, no es un sistema que solamente se dé cuando haya el riesgo o cuando se presente la acción a corregir, no, sino que debe ser totalmente permanente, que debe estar asociado a actividades programadas y debe ser de autoevaluación, de un sistema de autoevaluación, es decir, que por cada de pronto baches o actividades que se propongan, se hagan unas autoevaluaciones para mirar en qué se puede corregir y qué se puede prevenir. Y esto que pues obviamente vaya encaminado a siempre a una mejora continua. Hay algunas acciones para el adecuado y el efectivo monitoreo de la supervisión en el oficio de control interno. Y estas están ligadas, por ejemplo, a aplicar evaluaciones continuas o independientes para determinar el avance del logro de la meta estratégica. Entonces, fíjense que yo lo he dicho en más de una ocasión en estos momentos, en donde dice que cuando nosotros proponemos un plan de control interno, unas estrategias de control interno, esas estrategias están determinadas a través de esas actividades, y esas actividades deben ser medidas, deben ser evaluadas constantemente a través de seguimientos, de periodos. Se va a evaluar y a comunicar las diferencias de control interno en forma oportuna. Resulta que nosotros tenemos que tener claro de que la oficina de control interno es quien va a controlar, va a medir y va a certificar de que lo que se está haciendo sea real, sea veraz. También hay en la implementación del Sistema Integrado de Planeación y de Gestión, denominado MIPG. Este componente es transversal a todas las dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados en cada una de ellas. Entonces, fíjense que la forma como se autoevalúa es a través de este modelo, del MIPG.
PG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en los diferentes procesos o áreas del IPC, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante. La evaluación continua o autoevaluación debe llevar a cabo el monitoreo de las operaciones de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. Entonces, fíjense que todo va relacionado una cosa con la otra. Por último, se busca que cada líder de proceso en su equipo de trabajo verifique que el desarrollo y el cumplimiento de las acciones que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se convierte entonces esta autoevaluación en el mecanismo de verificación de autoevaluación. Entonces, la parte de la autoevaluación debe ser una actividad muy responsable, muy coherente y muy aterrizada con lo que el equipo quiere para la empresa en la consecución de los logros. Asimismo, hablamos de la coordinación de las auditorías. Cualquiera que sea su ámbito, está en cabeza de un asesor de control interno con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de gestión implementados. O sea, no es solamente una persona la encargada de hacer la auditoría, no es el auditor interno solamente, es todo el equipo, porque de todo depende que la información que allí se maneje sea la real y la eficiente y eficaz. La auditoría es una herramienta de realimentación del sistema de control interno y del MIPG, que analiza las debilidades y las fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados operacionales propuestos de la entidad. Lo acabé de decir. La auditoría lo que nos va a permitir es mirar dónde están las debilidades, las fortalezas, analizarlas y así mirar que estas debilidades no nos vayan a desviar un poco de la meta o del objetivo que nosotros nos hemos trazado. Por el contrario, convertir de pronto esas debilidades en fortaleza. Por último, y para terminar, el rol de evaluación y seguimiento, el asesor de control interno tiene que tener en cuenta 3 aspectos importantes. El informe anual de evaluación de control interno contable se efectúa en cada vigencia con corte a 31 de diciembre de cada periodo contable y se presenta mediante el diligenciamiento y reporte de un formulario. Hay un formulario especial para ese auditor y todo lo debe hacer a corte 31 de diciembre. Es decir, ahí no se puede dejar pasar un año sin que se haga un informe. Evalúa en forma cuantitativa el control interno contable y el grado de efectividad de los controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las actividades de las etapas del proceso contable, a la rendición de cuenta y a la administración del riesgo contable, mediante la formulación de preguntas que deben ser debidamente calificadas conforme a la información y a la evidencia documental obtenida. Entonces, fíjense que además de pronto ese informe que nosotros debemos como auditor interno entregar a fecha 31 de diciembre, también se debe escribir, se debe describir de forma cuantitativa, numérica, el grado de la efectividad de los controles, es decir, si estamos siendo un 80% confiable, un 80% seguro, si la información de que ahí se enmarca tiene un alto porcentaje de fiabilidad, de confiabilidad, de veracidad. Y por último, hay otra parte que es así como hablamos de la parte cuantitativa, también hablamos de la parte cualitativa y que tiene que ver con una breve descripción del análisis de las principales fortalezas y las debilidades del control interno contable que se determinaron en la evaluación cuantitativa. Es decir, además de decir que ese 80% de fiabilidad en lo que estamos reportando hace referencia a X o Y proceso, decir que ese 80% va ligado de unas debilidades y unas fortalezas y describirlas, decirlas, precisamente con el objeto de que esas debilidades se conviertan en fortaleza.
Los avances con respecto a las recomendaciones realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las recomendaciones realizadas en la evaluación actual por parte del asesor de control interno o quien haga sus veces para efecto de mejorar el proceso contable de la entidad. Es decir, el informe que uno presente como auditor interno es lo que le va a permitir a la empresa decir cómo le fue en el año, qué puede mejorar y qué puede fortalecer.